Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dalit Quintero. Soy estudiante de Trabajo Social, cuarto semestre. Estudio en la Universidad Uniminuto de Dios. En este video vamos a tener un acercamiento al contexto y concepto histórico del desarrollo dominante. Que vamos a conocer un poquito de historia o algunos hitos que se desarrollaron durante la historia del desarrollo que son muy importantes para este tema. Entonces, partamos principalmente de qué es el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Se dice que su concepto ha sido promovido a lo largo de la historia. Sin embargo, se tienen conceptos que son totalmente opuestos o son diferentes en estas situaciones o según sus actores. Es decir, por ejemplo, las concepciones homogénicas que tienen del occidente capitalista han naturalizado lo que es el desarrollo con una idea. La idea de un mundo dual y jerárquico. Sin embargo, nos vamos en otro aspecto, en otro factor. El concepto de desarrollo en estos pueblos diferentes a las periferias capitalistas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque se han establecido en unas bases de las dicotomías. Es decir, ya se hace como una división en estos pueblos de lo del desarrollo. Es decir, se dividen, digamos, ejemplo, los bárbaros de los civilizados o el primer mundo y el tercer mundo. Entonces, en estos pueblos también se ve la parte de los dominantes y los dominados. Se dividen por los que son los dominantes, que son ya los que están civilizados, podrían decirse así, y los dominados, que son las personas, los considerados bárbaros. A partir de esto nace un problema, el problema de la lógica binaria de la modernidad imperialista. ¿Esto qué quiere decir? De que ya los dominantes tienen tanto poder sobre los dominados que ya arrasa todo esto diferente que los dominados tenían y los dominados empiezan a asimilar todas las características de los dominantes. Todos sus conceptos naturales los van adaptando hacia ellos. Y las potencias tienen un gran poder sobre los pueblos, territorios y recursos naturales de estos países. De modo que se presentan segregaciones, ya sean raciales, económicas, geográficas, teniendo en cuenta los parámetros que ya adquirían los pueblos dominados. De este modo se juzgaba si ya este pueblo era civilizado o seguía siendo incivilizado. Esto es hasta el siglo XVI. Sí, siglo XVI, periodo de descubrimientos en el cual los pueblos inferiores comienzan a trabajar su invención moderna. Después del periodo de la conquista y de la época del descubrimiento, las periferias empiezan a trabajar poco a poco en las exportaciones y ahí empieza el desarrollo de su economía. Estas exportaciones eran económicas ya que no tenían un proceso industrial como tal. Este proceso que llevaban a cabo las periferias, los centros y las metrópolis es conocido como el proceso de la periferización. Paul Sweezy es un factor muy importante ya que es un economista marxista. Paul explicó que el subdesarrollo de las colonias fue un factor importante o una condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia a mediados del siglo XIX, las clases dominadas o inferiores como tal eran los mestizos, los negros y los indios. Estas eran consideradas como las clases sociales más débiles, las más fáciles de dominar y expropiar de sus tierras. Es decir que eran las indicadas para ellos poder cambiar conceptos culturales que ellos tenían y llevarlos a un proceso de la urbanización o modernidad. Ya mucho tiempo después de esta época de la colonización y los descubrimientos, llega otro hito mucho más importante, el cual es el Tratado de Versalles, que se dio en 1919. El Tratado de Versalles se dio con el fin de la Primera Guerra Mundial, el cual
en el cual se pactó el equilibrio de poderes entre las potencias que habían sido victoriosas de la Guerra Mundial. En este Tratado de Versalles se estipuló un sistema de mandatos el cual permitía básicamente o le autorizaba a las grandes potencias la administración de las pequeñas colonias con el fin de llevarlas a una civilización o conducirlas hacia el desarrollo hasta el punto de que ya estas colonias pudieran gobernarse a sí mismas. Tiempo después se dio el ascenso nazifascista. Con la llegada de este se desmoronaron los equilibrios que se habían pactado entre las potencias en el Tratado de Versalles. De modo que se da una Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Con esta guerra la hegemonía llega a su fin. 10 años después aparece un personaje llamado Truman, que se posicionó como presidente y el cual dio un discurso que impactó tanto en los ciudadanos. Mediante este discurso empezó lo que muchos llamaron la era del desarrollo. El cortometraje La Abuela Grillo es uno de los videos que mejor representa el desarrollo dominante, porque ya que muestra la parte dominante y los dominados. Es decir, los dominantes serían aquellos que ejercieron su poder sobre la abuela Grillo para sacar un provecho de ella mediante la explotación de el ser humano, que sería la abuela, y los recursos, que sería el agua que ella provocaba. Asimismo, era en ese entonces el desarrollo dominante, ya que los dominantes ejercían su poder, ya sea económico, sobre aquellos pueblos que eran inferiores a los que ya estaban civilizados.